¿Cómo están? ¿Me logran escuchar bien? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, tampoco atrasado, creo. Ah, ya, gracias. ¿Qué tal, Mariori? ¿Qué tal, Lucero? ¿Cómo estás, Fresley? Hola, André. ¿Qué tal? Vamos a ver el día de hoy el tema acerca de fascismo, ¿ya? Vamos a tratar de entender de qué trata el fascismo. Vamos a hacer la clase de esta manera. Vamos a definir primero el fascismo, ¿está bien? Luego vamos a explicar, ¿qué tal, Ronald? Vamos a explicar luego por qué surge el fascismo, ¿está bien? Vamos a explicar luego por qué surge el fascismo. Vamos luego a ver las características del fascismo, ¿ya? Y ahí vamos a pasar a hablar sobre Mussolini y sobre Hitler, ¿está bien? Porque cuando uno toca este tema, por si acaso aún no estoy compartiendo el PPT, cuando uno toca este tema sobre fascismo, por lo general Hitler opaca a Mussolini. Es el número uno, ¿no? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Lucas? Y número dos, aparecen preguntas como la clásica, ¿no? ¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? ¿Ya? O un derivado de esa pregunta es ¿por qué los nazis odiaban a los judíos? Como forma de introducción, ya para iniciar la clase en sí, hay que entender que Hitler y Mussolini son los líderes de partidos radicales. Y esa es como una especie de introducción nada más. Pero uno es radical en relación a algo que existe. O sea, tú no radicalizas ideas no existentes en la sociedad. Tú radicalizas ideas existentes en la sociedad. ¿Ya? Es como decir, el caso de Perú cuando jugó con Brasil. ¿Se acuerdan? Cuando Perú juega con Brasil por las eliminatorias para Qatar, hace unas semanas atrás, y Perú pierde 4-2. Una de las cosas que movió mucho al- al- a la hinchada peruana, ¿ya? Es que se culpó de la derrota al árbitro, al árbitro, y para que la cosa se empeorara, el árbitro era chileno. Y tú sabes que nuestra relación con Chile no es de las mejores en el plano futbolístico. Entonces, comenzó desde las redes sociales y desde la transmisión de la televisión a incitarse a un odio hacia el árbitro chileno, ¿no? Que es chileno, que nos está arrinconando, nos está haciendo perder el partido. Y a lo que quiero llegar es que terminó el partido, las redes sociales reventaron, ¿no? ¿Ya? Las redes sociales reventaron y comenzaron, entre bromas y medias verdades, a incitar hacia una violencia hacia el árbitro, ¿no? Incitar a la violencia hacia el árbitro. En el transcurso de las horas, comenzaron hasta a enviar la ubicación del hotel donde está el árbitro. Seguían pasando las horas y yo me acuerdo que llegaron hasta enviar
el itinerario del árbitro en el Perú, o sea, a qué hora terminaba su estadía en el hotel, a qué hora salía su vuelo, de qué hora a qué hora iba a estar en el aeropuerto. Y llegó un momento, no sé si a ustedes les llegaron a pasar, que llegó a mi WhatsApp y yo entre el grupo de amigos que tengo en el WhatsApp, no tengo personas muy radicales, no tengo amigos radicales. Le iban a pasarme, pues, espero que sea una broma, pero todos los datos del árbitro chileno, como su dirección, no sé si habrá sido real o no, su dirección, dónde trabaja, dónde vive, su número de DNI, el número de los hijos, cuántos hijos tiene, el nombre de su esposa. Y si te pones a pensar, eso es algo delincuencial, porque si en realidad eso fue así, es delincuencial. Porque créeme que la integridad de nadie, nadie se puede poner en riesgo solo por un partido de fútbol. Nadie. Yo no puedo ir justificando la violencia aun cuando eso lleve a país a un mundial. ¿Entiendes? Pero todos fuimos partícipes de eso, ya sea por transmisión del mensaje, por likes, por carita feliz o simple y llanamente porque no lo criticamos. Ahora tú dirás, profe, ya le entendí. ¿Qué tiene que ver eso con la clase? Chicos, si fuimos capaces de transmitir el mensaje de odio contra Bascuñán, si fuimos capaces de darle like a alguno de esos mensajes de odio contra Bascuñán, o si fuimos capaces de simple y llanamente dejarlo pasar y no criticarlo, chicos, mira lo que fuimos capaces. Y nuestra justificación, un partido de fútbol. Ahora imagínate que la justificación sea que ese grupo de personas, tu economía la está quebrando y que por lo tanto los judíos son los culpables de tu crisis económica. ¿De qué crees que serían capaces los alemanes? Si nosotros por un partido de fútbol, como dirían, que el fútbol es de lo menos importante lo más importante, algo que no va a cambiar en nada la realidad de un país, pudimos presenciar o ser partícipe de esos mensajes de odio, ¿me entiendes? Entonces imagínate. ¿Qué es el 4chan? Pero ¿me entiendes o no? Y yo te he puesto que una persona común y corriente no lo hizo. Yo te he puesto que esa dirección y esos mensajes de odio fueron hechos por hinchas radicales. Pero los que no somos radicales, nos reímos y lo dejamos pasar. Ahora imagínate, el fascismo, Hitler y Mussolini son radicales, pero son radicales sobre ideas y sentimientos que existen. Por lo tanto, si son radicales en el racismo, es que el racismo existía. Y son radicales en el odio al judío, es porque el odio al judío existía. Por lo tanto, y cierro esta larguísima introducción, más que preguntarnos por qué Hitler odiaba a los judíos, hay que preguntarnos por qué Europa lo hacía. Gracias, Ángel. No, no sabía eso. ¿Ya? Entonces, a eso va la clase. A tratar de entender, no a Hitler, ¿ya? No a Hitler, sino tratar de entender la sociedad europea que permite que radicales gobiernen. Entonces, hacia eso va la clase. ¿Ya? Entonces, vamos hacia eso. Ya olvídense de lo del 4chan y no sé cosas. Vamos hacia eso. Voy a compartir la pantalla ahora sí. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Entonces, vamos primero con el fascismo. Ahora, el término fascismo lo podemos utilizar de dos maneras.
La primera forma de utilizar el término fascismo está relacionado con Benito Mussolini, que es el que tienes a tu mano derecha. Benito Mussolini, italiano, fundó el partido fascista en el año de 1919 y lo terminó de recomponer en el año de 1921. El partido fascista italiano lleva ese nombre en relación a su símbolo. El símbolo del partido fascista italiano es más famoso el símbolo de Hitler que el del fascismo italiano. El símbolo del fascismo italiano es un hacha rodeado de varas. Esa hacha rodeada de varas era un emblema de poder en la antigua Roma, en la Roma de los emperadores, en la Roma republicana del siglo I, II, III antes de Cristo. Esa hacha rodeada de varas era el símbolo del poder del cónsul romano, ¿ya? Del cónsul romano. Era su símbolo de la vida y la muerte. Benito Mussolini, que era un ultranacionalista italiano, otra característica de todos los fascistas ultranacionalistas, toma como símbolo de su partido un objeto de su historia a la cual él sentía representar. Y esta historia vendría a ser la historia del Imperio Romano. Los nacionalismos que surgieron en el siglo XVIII y XIX, siendo Hitler y Mussolini representantes del radicalismo nacionalista, que se conoce como chauvinismo, tenían esa característica y tienen esa característica los nacionalismos. ¿Cuál característica? El buscar en el pasado de un país un momento en ese pasado que ellos sientan que representa toda la historia y lo toman como punto de partida. En el caso de los italianos, lo hacían con el Imperio Romano. En el caso de nosotros los peruanos, lo hemos hecho con el Imperio Inca. Si te das cuenta, en los colegios de primaria, cuando te enseñan historia, arrancan con la historia de los incas. Con eso arrancan, con la historia inca. Porque la idea de enseñarte historia en el colegio no es que sepas la historia, es que sepas nuestro pasado en relación a crearte una identidad de nación. O sea, que el alumno no se memorice quiénes son los incas, sino que entienda que los incas forman parte de nuestro pasado y que te sientas orgulloso de él. Ese es el objetivo real de la educación en historia del Perú en el colegio. Por eso que ni siquiera en primaria, primero, segundo y tercero, te enseñan historia universal, porque ese no es el objetivo de la historia, no como pasa luego en cuarto, quinto, ¿no? O en secundaria. Entonces lo que están forjando a través de la historia es la idea de identidad. Y en el caso peruano, la idea de identidad pasa por la historia de los incas. En el caso de aquí de nuestros amigos los fascistas italianos y los italianos en general, pasaba por el Imperio Romano. Por eso que toman un símbolo de la antigua Roma. Conclusión, la primera forma como vamos a utilizar el término fascismo está relacionado a el partido creado por Benito Mussolini. Vuelvo al punto. Benito Mussolini crea ese partido en 1919 para llegar al poder en 1922. Benito Mussolini se convierte en primer ministro de Italia en 1922. Para 1922, Adolfo Hitler no estaba en el poder. Para 1922, Adolfo Hitler estaba luchando por poder liderar el Partido Obrero Nazi, o alemán, perdón. Ni siquiera era el fundador de ese partido. Para 1923, ya Mussolini tenía un año en el poder de Italia, Adolfo Hitler admiraba a Benito Mussolini. Tanto es así que hasta copió. Un ejemplo de la copia de Adolfo Hitler sobre Benito Mussolini fue el saludo, ese famosísimo saludo con la mano derecha levantada y la palma abierta hacia abajo. En realidad es un saludo romano, es un saludo que los antiguos gladiadores o los antiguos soldados le realizaban al emperador, y por lo tanto es un saludo italiano. Adolfo Hitler le gustó, lo copió y lo estableció dentro de su partido.
Tanto es así que ese saludo se ha convertido en el saludo fascista hasta la actualidad, cuando en realidad era romano. Hitler para 1923 trata de imitar a Mussolini y realiza un intento de golpe de Estado, golpe que fracasa. Hitler recién llegará al poder en 1933, o sea, 11 años después que Mussolini. Y el partido que Hitler funda y que establece tiene muchas semejanzas con el partido de Mussolini. Por lo tanto, cuando aparecen partidos muy parecidos al de Mussolini, a estos partidos también se le llama partidos fascistas. Es decir, la palabra fascismo ahora toma otro significado, ya no relacionado directamente con el fascismo italiano fundado por Benito Mussolini, sino que ahora también se le llama fascismo a todo partido, sin importar dónde, que ha sido o que tiene características semejantes a la de Mussolini. Por lo tanto, si alguno de ustedes conoce un partido en el Perú que tenga las características que hoy te voy a comentar parecidas a Mussolini, podríamos decir que ese partido es un partido fascista, aun cuando sus fundadores y miembros tal vez ni conozcan a Mussolini, en su vida han escuchado de él, pero por sus características muy semejantes a la del partido de Mussolini, lo llamaríamos que es un partido fascista. Así que el fascismo se convierte en un término más general, ¿ya? Por eso que no te llame la atención y que no te parezca raro que te digan que el partido de Hitler es un partido fascista. Tú dirás, no, pero un momentito, fascismo es el de Italia nada más. No, es que ya lo está utilizando en su segunda acepción, como un término más general. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a pasar a explicar cómo nacen estos partidos. Pero antes voy a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien hasta aquí? No sé si está funcionando el chat, sí o no. Escriban algo, por favor. Listo, gracias, Laisha. Gracias, gracias, Ángel, gracias. No, lo que pasa es que el día viernes tuve una clase también y no funcionaba el chat, ¿no? Y los chicos tuvieron que hacer clases por audio. El partido fascista, sí, fue creado por Mussolini. Pero como te digo, ¿no? Con el tiempo el término cambia. Sí, Mussolini dice el fascismo. ¿Ya? No, Ronald, todavía no lo estoy diciendo completamente. Lo que lo estoy diciendo es que el fascismo como término puede utilizarlo de dos maneras. Una, para definir o para referirte directamente al partido fundado por Benito Mussolini. Y la otra, para referirte a cualquier partido que tenga semejanza al de Mussolini. Es como decir, Ronald, ¿no? Tú dices, profe, mi prima está saliendo con un guachiturro. Entonces yo lo utilizo en el primer término. Ah, mira, tu prima está saliendo con un chico argentino que formó parte de la banda Los Guachiturros. Tú me dirías, no, profe, no. Está saliendo con un pata peruano que sí forma parte de una banda, pero no musical, sino delincuencial, profe, y que nosotros le decimos guachiturro porque tiene ciertas características, su forma de hablar, su forma de vestirse, por eso le decimos guachiturro, pero no es el del grupo guachiturros de los argentinos, no es eso, ¿ves? Entonces, en ese caso, el término guachiturro tiene dos connotaciones, ¿no? Una que tiene que ver con los integrantes de una banda de música, y la otra, ¿no? Que tiene que ver ya pues cuando tú incluyes a varios tipos de personas que comparten características semejantes. Ahí está Teresita, ¿no? Claro, creo que tiene que ver con la ropa. Creo que bochiturro se le puede decir pues a estos chicos que usan unos shorts tres cuartos, ¿no? Que usan una ropa que parece que le quedaba cuando estaban gordos y ahora bajaron de peso y ya no les queda, ¿no? Que se hacen una línea de Nazca en la cabeza con el peinado, que se ponen unas gorras y no se cubren la cara, si no se cubren la oreja, y una serie de características ahí que nos hace dudar de la evolución. Pero creo que a ellos le dicen guachiturros, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver ya con la orquesta o la música o la banda o como se le llama a ese grupo. Ya algo parecido pasa con fascismo, ¿no? Algo parecido. Pero sí, el fascismo como partido lo funda Mussolini. El fascismo como partido. El fascismo, de término más general, hace referencia a cualquier tipo de partido que tenga las características. ¿Ya?
Vamos entonces a seguir. Dice Ángel. Creo que alguien levantó la mano. Sí, no. Uh, no sé por qué tengo la mano levantada yo, Matara. Ya, no, creo que alguien había querido levantar la mano y ahí quedó. A ver, sí, Teresita, créeme que sí. ¿No? A ver, seguimos. Pero ya tenemos, ¿cómo nace el fascismo? ¿Ya? O sea, la pregunta inicial. Radicales, por eso utilicé el ejemplo del caso del partido de fútbol con Perú y Brasil. Radicales ha habido, hay y habrá. Eso no lo cuestiones. Radicales hay. Radicales en música, radicales en fútbol, radicales en gastronomía, en patriotismo, radicales en todos los aspectos de radicales. Siempre te vas a topar como radical, ¿no? Tú haces una broma del K-pop y algunas chicas y chicos que les gusta el K-pop se ríen, jaja, pero hay otro que olvídate, parece que le acabas de tocar a su madrecita y salta, no te metas con el K-pop, tu ignorancia y comienza, ¿no? Entonces igual, ¿no? Hay otros que dicen, oye, no sé, Alianza va perdiendo y hay unos patas que son hinchas de Alianza, sí, profe, estamos mal, ¿no? Pero hay otros que no, que usted que sabe, que tuvo, que por aquí, que por allá, que le hace sentimiento y le sale todo, pues, ¿no? Ahí ya nos damos cuenta, pues, que Michochera no es hincha y él es fanático, él, pues, no, de chiquito se le cayó a su mamá, no sé, algún problema debe tener, pero esos radicalismos. Pero lo bueno es que los radicales son pocos, lo bueno es que son pocos, ¿no? Pero como te dije, los radicales son radicales sobre algo que existe. Lo que queremos ahorita saber es qué pasó para que estos pocos, o sea, estos radicales, logren gobernar un país. En este caso, Italia y Alemania. ¿Qué sucedió? Vamos a hablar primero del caso italiano. ¿Ya? Vamos con el caso italiano primero. Eh, eh, ¿Alguien activó su audio o soy yo que tengo pésimo el audio? ¿Me parece que alguien activó el audio o soy yo que estoy escuchando mal? No, no. Bueno, sí, sí soy yo, debo ser yo, ya estoy. ¿Se me escucha bien? ¿Ahora? ¿No? ¿Se escucha mal? Sí, qué raro. ¿Ahora todo bien? ¿Ahora mejor? ¿Sí? Listo, entonces sigamos. Ya se escucha, perfecto. Cuando haya ese problema, por favor, hágamelo saber, ¿ya? Y se estoy hable como loco y ustedes no están escuchando absolutamente nada. Ya, listo. Entonces, voy a explicar cómo, principalmente para el fascismo italiano, ¿sí? Para el fascismo, cómo se origina. A ver, como recordarán, Italia participa en la Primera Guerra Mundial, pero no participa en el bando que inicialmente debía hacerlo, ¿no? Italia se mantiene fuera de la guerra por un año, le dice a Alemania, perdóname, pero yo no pensé que íbamos a ir a una guerra, y lo dejó a los alemanes varados, ¿no? Y se pasa al otro bando, más traidor. Italia se cambia de bando bajo la promesa de que le van a dar territorios al final de la guerra. Cuando termina la guerra, no le cumplen a Italia lo que le prometieron. Hay que tener en cuenta que Italia no era una potencia europea, ¿ya? No es la Italia del Imperio Romano, no es la Italia de la época de los venecianos y genoveses de finales de Edad Media.
Italia es un país de segundo orden dentro de Europa. Italia, pues como le digo, no es una potencia. Entonces cuando Italia dice, oh, ¿qué fue? Me prometieron algo, Inglaterra y Francia de arranque le ponen el parche y le dicen, acepta lo que quieras, o sea, más no te vamos a dar. Y si no te gusta, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Una guerra, en serio. Y en una lo bajaron a Italia. Entonces Italia se sintió decepcionado. Otro caso, otra situación que debemos tener claro de Italia es que Italia va a tener una gravísima crisis económica producto de la Primera Guerra Mundial porque los italianos se enfrentaron a los austriacos, sus antiguos aliados durante la guerra, sus enemigos, y al enfrentarse a los austriacos, Austria queda al norte de Italia. Entonces, el norte de Italia se convertirá en escenario de guerra. Y el norte de Italia, desde el punto de vista económico, es mucho más próspero, económicamente hablando, que el sur. El norte de Italia es donde hay fábricas, industria, es como decir la costa peruana, mientras que el sur de Italia es donde vamos a encontrar la agricultura, la ganadería, es como decir la sierra y la selva peruana, o sea, en el aspecto económico me refiero. Si el norte de Italia, que es donde están los bancos, la industria, las fábricas, va a ser escenario de guerra, ya te imaginarás cómo quedó ese norte, ¿no? Muy destruido, muy golpeado. Entonces Italia sale de la guerra con la región norte muy golpeada, muy destruida, tienes que reconstruirla y encima no con la recompensa prometida. Conclusión, Italia tiene una crisis económica muy fuerte. Esta crisis económica se ve reflejado en despidos, cierres de fábricas, cierres de industrias. Y los italianos se hacen una pregunta muy simple, ¿no? ¿Por qué estamos tan mal si ganamos la guerra? ¿Ya? A eso agrégale un plus más. Cuando termina la guerra, obviamente el ejército italiano va a dejar libre a más del 70% de sus soldados. ¿Por qué? Porque se supone pues que si ya no estás en guerra, ¿para qué sostener tanto ejército? O sea, si tú tienes un ejército, un ejemplo, de 100, cuando entras a la guerra debes tener un ejército de 500 para poder estar en guerra. Pero una vez que terminó la guerra, debes volver al número inicial de 100. Entonces 400, chao a sus casas. Y la mayoría de esos 400 son hombres, obviamente, y jóvenes, que han estado los últimos 3 o 4 años peleando en la guerra. Ahora que regresan a Italia, vuelven a ser civiles, tienen que buscar cómo ganarse la vida, porque en la época de guerra ganaban un sueldo por ser soldados. Ahora que vuelven a la vida civil, ¿de qué van a vivir? Entonces tienen que hacer cola para buscar trabajo. El problema es que no hay trabajo. ¿Por qué? Porque Italia está quebrada, ¿ya? Y tienen que hacer cola como cualquier otro. Y acá viene el sentimiento, ¿no? Un sentimiento supernacionalista y un sentimiento de superioridad. El soldado se diría, ¿por qué yo debo hacer cola si yo peleé para que todos ustedes no vayan a la guerra? Y yo peleé para que ustedes tengan una vida decente. O sea, su tranquilidad y la prosperidad que ustedes italianos han vivido, me la deben a mí y a muchos como yo que peleamos y han muerto en la guerra. ¿Por qué debo hacer cola? Pues todos esos sentimientos están en una Italia muy golpeada, muy golpeada. Benito Mussolini, desde finales de la guerra, comienza a publicar un periódico que se llama El Pueblo Italiano y comienza él a enarbolar, comienza él a decir pues que Italia puede mejorar, que Italia debió mejorar, ¿no? Que el nacionalismo, que la izquierda está retrasando a Italia. Y entonces Benito Mussolini, al utilizar términos nacionalistas, va a tener mucha cabida dentro de un sector de Italia, en especial del sector militar, porque los militares son nacionalistas por naturaleza, más aún los que han regresado de la guerra, ¿ya? Un ratito, quiero ver si estoy bien. ¿Qué cosa? Ah, lo de mata tus mosquitos. Sí, no te preocupes, Ángel, no hay problema. Ya, me escuchan bien, ¿no? Porque yo ese por rato me sale me sale una información de que mi internet no está muy bien. ¿Me escuchan bien hasta ahora? Uy.
Por favor, dígame sí o no en el chat. Estoy en el chat. Creo que está medio... Listo, genial. Entonces, hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien. Vamos con una Italia quebrada, ¿no? Y con un Mussolini ultranacionalista. Genial, ¿no? Ahora, ya tenemos a la Italia quebrada, tenemos a los soldados que han regresado de la guerra con sentimiento pues, de que merecer mucho más, y tenemos a un Mussolini que desde su periódico está exacerbando ese sentimiento. Por otro lado, tienes a los socialistas, que fue lo que vimos la semana pasada, pero lo vimos en relación a Rusia. El socialismo no solamente está en Rusia, si te das cuenta y viste y entendiste la clase pasada, el socialismo nace en Europa, nace específicamente en Alemania. Entonces, Europa tiene muchos partidos socialistas, solo que el socialismo se va a llevar a cabo o va a llegar a su triunfo primero en Rusia. Y no te olvides el año, ¿ah? 1917. La guerra termina en el 19. Cuando la guerra termina en el 19 y en Italia está quebrados, 1920 más o menos, los socialistas italianos ven en la crisis económica italiana, producto de la Primera Guerra Mundial, una oportunidad. Porque la lógica del socialista italiano es la siguiente. ¿Cómo mi camarada ruso llegó al poder? Bueno, mi camarada ruso llegó al poder porque Rusia estaba quebrada, quiebra peor con la guerra, la quiebra hace que el pueblo ruso pase hambre, y al pasar hambre, el pueblo ruso se molesta contra sus autoridades, el socialismo dirige esa molestia y dan el golpe con el cual el socialismo llega al poder. Entonces tienes crisis económica, gente que pasa hambre, socialismo que dirige eso, van contra el gobierno, golpe de Estado, poder. Muy bien. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que Italia está viviendo lo mismo. Italia está pasando por una crisis económica, producto de la Primera Guerra Mundial. Estamos teniendo mucha gente desempleada, mucha gente que está pasando hambre. Hay que crear más crisis, decía el socialismo. Hay que agudizar la crisis para que esto haga que la gente se siente mucho más molesta con el rey, mucho más incómoda. Nosotros los socialistas dirigimos esa incomodidad contra el rey y damos golpe de Estado y tenemos un gobierno socialista como nuestros camaradas soviéticos lo tienen en Rusia. Entonces esa era la fórmula. Entonces vamos a tener al Partido Socialista reclamando, haciendo huelgas, paros y agudizando la crisis económica italiana para que de esa manera puedan tomar el poder. Y obviamente los que se dieron cuenta de la jugada fueron Mussolini y la burguesía italiana. Porque la burguesía italiana dijo, uy, esto me están haciendo lo que le hicieron a los rusos. Y la burguesía italiana dijo, yo no quiero eso. Porque si el socialismo sigue aprovechando la crisis y toma el poder, para el socialista, la propiedad privada debe desaparecer. O sea, yo, burgués, pierdo mi banco, pierdo mi fábrica, pierdo mi industria. Y lo que es peor, si estos socialistas rusos están tomando como ejemplo el socialismo, perdón, estos socialistas italianos están tomando como ejemplo al socialismo ruso, ¿qué hicieron los rusos con la nobleza? Le metieron un cuchillo, ¿no? Mataron a la nobleza. Entonces, si a la nobleza la mataron, si al zar lo terminan matando, imagínate lo que me van a hacer a mí. Entonces, es por eso que la burguesía tenía miedo, la burguesía italiana tenía mucho, mucho miedo de la probabilidad de que el socialismo italiano tome el poder basándose en esta crisis. Y ven al otro extremo a los fascistas de Mussolini, que son muy nacionalistas, por lo tanto no van a seguir a los rusos, ¿no? Que son muy radicales y muy violentos, porque una de las características que va a tener el socialismo, el fascismo es la violencia, muy, muy violentos. Esto le meten golpe a lo que sea, ¿ya? Pero que no chocan con la propiedad privada. Entonces, ante la situación muy grave que viven los burgueses, la burguesía ante su situación grave, ¿cuál es su situación grave? La probabilidad de que el socialismo italiano llegue al poder, ellos ven como solución el apoyar a Mussolini. O sea, ellos dicen, si hubieran sido otras circunstancias, yo no apoyaría a Mussolini, porque es muy radical. Pero ante la probabilidad de que los radicales socialistas tomen el poder, prefiero a Mussolini. Combato fuego con fuego.
Por lo tanto, el fascismo llega al poder porque la burguesía lo apoya. La burguesía apoya el poder, apoya al fascismo porque teme que el socialismo llegue al poder. El socialismo podría llegar al poder ante la crisis económica existente en Italia. Y la crisis económica existente en Italia tiene su origen en la Primera Guerra Mundial. Conclusión, si Italia no hubiera entrado en la Primera Guerra Mundial, o lo que es más exacto, si la Primera Guerra Mundial no se hubiera dado, no hubiera habido una crisis, esta crisis no hubiera generado un descontento en la población, ese descontento no sería manejado por el socialismo italiano para llegar al poder como lo hicieron los rusos, y este temor de la burguesía de que el socialismo llegue al poder no los hubiera empujado a apoyar al fascismo. O lo que fuera lo mismo, ¿no? Si no se hubiera dado la revolución rusa, el fascismo no hubiera existido tampoco. ¿Por qué? Porque la burguesía no hubiera visto en el fascismo una salida a la probabilidad del socialismo. Así es la cosa. Entonces, más que explicarnos quién fue Mussolini, quién fue Hitler, hay que explicarnos cómo estaba la sociedad europea en ese momento. En el caso de Hitler la cosa es distinta hasta cierto punto. Termina la guerra mundial, Italia está quebrada. Es más, Italia es la gran perdedora en la Primera Guerra Mundial, 1919, 1920, le hacen firmar el Tratado de Versalles, 1921, aparece Hitler en la escena política, pero provincial. Para 1923, Hitler quiere un golpe de Estado. Hitler, imitando a Mussolini, que hizo su famosa marcha sobre Roma, Hitler quiere imitarlo y llegar al poder. El problema es que para 1923, Alemania ya no estaba en crisis. Alemania había tocado fondo y estaba levantando cabeza. Estaba saliendo de la crisis. Por lo tanto, si Alemania está saliendo de la crisis, la probabilidad de que el socialismo alemán tome el poder aprovechándose de la crisis desaparece, porque la crisis ya no está existiendo. Está Alemania saliendo de esa crisis. ¿Eso qué quiere decir? Que la burguesía alemana, al ya no tener el temor de que el socialismo alemán aproveche la crisis para tomar el poder, ya que la crisis está poco a poco solucionándose, la burguesía alemana no tiene la necesidad de apoyar alguna solución radical, como sí lo tuvo un año antes Italia. Entonces, Alemania no va a aceptar a un Hitler porque no necesita a un fascista, no necesita a un radical en el poder, ya que la crisis no está siendo tan grave y por lo tanto la posibilidad de que el socialismo alemán tome el poder como era posible, disculpa la redundancia, en Italia, no está. Hitler es metido preso, Hitler sale de la cárcel, Hitler entiende cuál ha sido la situación, Hitler se da cuenta que necesita hacer alianzas y negociaciones con la clase política alemana, una clase política muy aristocrática, muy conservadora, muy basada en el ejército, ¿ya? Y Hitler comienza sus negociaciones 1924, 1925, 26, 27. Para 1929 Alemania había recuperado en números la grandeza que tuvo antes de la Primera Guerra Mundial. En números Alemania estaba muy bien, en números. La diferencia es que para 1929 Alemania había recuperado estadísticamente su economía, pero mucha de su economía se basaba en los préstamos. Entonces, cuando se da el crack de 1929, la caída de la bolsa de valores de Nueva York, muchos de los préstamos alemanes provenían de Estados Unidos. Y ahí viene el problema, pues. Cuando Estados Unidos quiebra, Alemania quiebra y toda la economía alemana se cae. Alemania en 1929 y 30 vuelve a experimentar la crisis que Alemania vivió en 1920. Pero esta vez tienes a un Hitler mucho mejor preparado, mucho mejor conectado con las clases políticas alemanas, un Hitler que ya es conocido. Tienes además un plus en Alemania, Italia. Mussolini viene gobernando Italia y no lo está haciendo mal. Hitler es visto por la burguesía alemana como la versión alemana de Mussolini. Entonces, cuando la crisis se da en el 29 y Alemania quiebra horriblemente en el 30-31 y la posibilidad de que el socialismo alemán surja, vuelve a aparecer esa posibilidad, la burguesía alemana
la política alemana, la clase política alemana conservadora, militar, ¿no? Ve en Adolfo Hitler una posibilidad, como la burguesía italiana lo vio en Mussolini. Y más aún, porque la burguesía alemana ve que esa posibilidad que Italia utilizó, que fue Mussolini, sí le ha servido. Entonces ellos consideran que Hitler sí les va a servir. ¿Es radical? Sí. Su pensamiento no lo compartían muchos, es verdad, pero la burguesía alemana, la clase política conservadora alemana y el ejército alemán, que van a apoyar a Hitler para que asuma el poder, porque lo ven como la única solución ante la probabilidad socialista, consideran que lo pueden manejar, consideran que lo pueden reprimir, consideran que lo pueden controlar, ¿no? Es como comprarme un pitbull, ¿ya? Para evitar ladrones, pero el pitbull pues que me han vendido es un pitbull rabioso, ¿no? Pero yo creo, yo considero que lo puedo tener a raya, con tal que me sirva para evitar a los ladrones. El problema, como veremos, es que no lo pudieron controlar y se les salió de control. Y es así como Hitler llega al poder en el 33. ¿Entiendes? Entonces, las crisis económicas generan un temor en un sector de la población, en este caso de la burguesía, y el temor es que el socialismo llegue al poder. Entonces, la burguesía considera que prefieren 1000 veces a un fascista, llámese Hitler o Mussolini, que a un socialista. Por eso es que el socialismo llega al poder. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, esta explicación es una explicación de proceso, es una explicación de análisis de la sociedad europea, más allá de saber pues si Hitler, su papá era judío, si un judío le pegó de chiquito, qué trauma tenía, no, no, no. Acá lo que tenemos que analizar es a la sociedad. Hay que entender esto como macro, ¿ya? Una vez que lo entendiste como macro, ya puedes irte a ver la vida de Hitler, pero primero hay que entender como macro. ¿Está claro? Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Las características, pero antes de eso voy a ver si tienen alguna pregunta. ¿Se entendió bien en la explicación? Claro, Fresly, no hay problema. El crack del 29, a ver, Alemania quebró hasta 1921, ¿ya? Hasta 1900, a ver, Alemania, resumen, ¿estamos de acuerdo? Escúcheme. Primera Guerra Mundial, ¿ya? Primera Guerra Mundial. Cae Alemania. 1920, 21, crisis. ¿Está claro? Crisis. Para 1922, Alemania levanta cabeza. Económicamente hablando, levanta cabeza. Para 1923, Adolfo Hitler, imitando a Benito Mussolini, quiere dar un golpe de Estado. ¿Para qué? Para tomar el poder como Benito Mussolini lo había hecho. Pero recuerden, Benito Mussolini llega al poder porque Benito Mussolini vino haciendo un trabajo político en Italia. 1919 funda un partido, tiene un periódico, se hace conocido, Italia está quebrada, la situación italiana es muy, muy caótica, la burguesía italiana le tiene mucho temor a que esta situación caótica económicamente sea aprovechada por el socialismo italiano y el socialismo italiano llegue al poder. Entonces, ante ese temor, la burguesía italiana ve a Benito Mussolini, radical y todo, pero lo ve como una opción. Lo ve como una opción. Benito Mussolini no da golpe de Estado. Benito Mussolini hace algo que se llama la marcha sobre Roma, que es decir, ir ante el rey y presionarlo para que lo nombre primer ministro. El rey ve con agrado a Benito Mussolini, la burguesía, o sea, la gente rica en Italia, ve con agrado a Benito Mussolini y le dicen al rey, 1000 veces Mussolini antes que un socialista. Entonces, se coloca Mussolini como primer ministro y llega al poder, 1922. Hitler ve eso, quiere hacer lo mismo en Alemania, pero un año después, en 1923, imitando a su ídolo, que es Benito Mussolini. El problema es que en Alemania no funciona. En 1923 no funciona. ¿Por qué? Porque los alemanes ya estaban saliendo de la crisis. Entonces, si estás saliendo de la crisis, la burguesía alemana no tiene el temor de que el socialismo alemán llegue al poder. Entonces, si no tiene el temor de que el socialismo alemán llegue al poder, conclusión, no tiene por qué apoyar opciones radicales. O sea, no tiene por qué apoyar a Hitler, como sí lo hizo Italia, que apoyó a Mussolini ante el temor de que el socialismo italiano llegue al poder. Hitler va preso en 1923,
1924 sale de la cárcel y Hitler se da cuenta que por golpe de Estado no va a ingresar al poder. Hitler se da cuenta que necesita de la venia y el apoyo de los sectores políticos alemanes. Y comienza Hitler a buscar alianzas, comienza Hitler a coquetear políticamente con los grupos de poder en Alemania, que son grupos muy aristocráticos, muy conservadores y también muy militarizados. Ten en cuenta que Alemania deja de tener un Kaiser no por decisión propia. Alemania deja de tener un Kaiser por culpa de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles. Entonces, la política alemana era muy aristocrática, era muy de nobleza, ¿ya? No es como el caso de Italia, donde hay una revolución, perdón, de Francia, cuando hay una revolución, o el caso de Rusia, donde hay otra revolución. No, no, aquí es porque de afuera, no tu pueblo, de afuera te ordenó que no tengas. Entonces, los políticos alemanes eran muy aristocráticos, muy conservadores. Y cuando ven la posibilidad en 1929, el crack de 1929, Estados Unidos quiebra y Alemania quiebra con Estados Unidos, en realidad el mundo entero, pero principalmente Alemania, porque Alemania había desarrollado una economía próspera, pero en base a préstamos, que obviamente le hacía el préstamo a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiebra, chao préstamos, y no solamente chao préstamos, sino págame. Entonces Alemania vuelve a quebrar. Entonces, al volver a quebrar Alemania, Alemania quiebra dos veces en menos de 10 años, en 1920 y en 1929. Vuelve a quebrar Alemania, el resurgimiento del temor de que el socialismo alemán tome el poder aparece. Esta vez, la clase política alemana, aristocracia conservadora y la burguesía alemana, ¿ya?, ve con buenos ojos a un Hitler que ya lo vienen conociendo desde 1924. Un Hitler que se ha estado metiendo ahí en la política alemana. Entonces ven con buenos ojos de que hoy Hitler no puede ser, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tú qué dices? Claro. Porque ven que la opción fascista le ha resultado a Italia con Benito Mussolini. Hoy dicen, mira cómo a Italia sí le resultó. Sí, bueno, ya pues. Entonces la gente decía, oh, pero ojo, que el Hitler ese es bien radicalito, que dice que no, que los judíos, que vamos a meterle cuchillo. Y acá los alemanes tenemos a muchos judíos millonarios. Entonces, ¿qué dijeron los alemanes? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ayudarlo a Hitler que llegue al poder, pero se la ponemos clara, pues, ¿no? Que solamente se dedique a acabar con el socialismo. Nada más. Que no se meta con los demás. Entonces, la burguesía alemana, ¿ya?, cree que puede controlar a Hitler. Cree que lo puede dominar. Por eso es que lo apoya y le permite que sea canciller y luego permite que su partido llegue al poder. ¿Me entienden? Porque prefieren a Hitler que al socialismo alemán. Son conscientes que Hitler es muy radical. Son conscientes de que tiene idea que la burguesía no comparte. Pero vuelvo a insistir, prefieren a Hitler que a el socialismo. Prefieren a Hitler que a Stalin metido en Alemania a través del Partido Socialista Alemán. ¿Me entiendes? Pero son conscientes de que Hitler es muy radical, pero ellos creen que lo pueden controlar. Cosa que al final nos dimos cuenta que no pudieron. Entonces, si no se hubiera dado una crisis económica, primero por la Primera Guerra Mundial y luego por el crack del 29, no hubiera habido la probabilidad de que el socialismo llegue al poder y un sector de la burguesía, primero italiana y después alemana, no hubiera visto como solución radical el ascenso al poder del fascismo. El fascismo italiano en Italia, obviamente, y el fascismo alemán conocido como nazismo. Eso fue lo que pasó. ¿Alguna duda sobre eso, por favor? Que para eso estamos aquí, para quitarle todas sus dudas. ¿Se entendió esta explicación? Gracias, Teresita. Entonces, ya saben cómo es que llega Hitler al poder, ¿no? Entonces, ahí ya, gracias, Ronald. ¿Ya? Entonces, ya lo saben. Así que, profe, entonces cuando yo veo que en un documental o el profe, mi hermanito, tal, que dice que no, que Hitler llega al poder porque su papá era judío, porque un judío le pegó.
No, pues eso es una explicación muy simple. Eso es mi explicación. Eso es tratar de hacerte creer que el trauma de una persona modifica toda una sociedad. No, pues, no puede ser así. No puede ser así. No es así. Ahora te voy a explicar por qué es el odio a los judíos. Porque eso siempre queda ahí, ¿no? ¿No? Es que, a ver, Juan, un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, ¿está bien? Un ejemplo. Tú, ¿ya, Juan? Un ejemplo, tú, Juan. Imagínate que por alguna razón incomprensible, ¿ya, Juan? Es un ejemplo, Juan, ¿ah? Ojo, ¿ah? Tú me admiras. Un ejemplo, Juan. Por alguna razón incomprensible, tú me admiras. ¿Ya? Tú me admiras. ¿Está claro? Y yo comienzo a decir que, no sé, que, que deben morir los judíos. Pero Juan, tu formación y tu moral está de tal forma que tú no crees en el asesinato de personas y mucho menos por su religión. ¿Se entiende? Entonces, por más que tú me admires, tú no vas a modificar toda tu forma de pensar y toda tu moral y ética. Al contrario, te terminaría yo decepcionando. A menos que, Juan, yo radicalice algo que sí existe dentro de tu forma de pensar, que es el odio al judío. Porque en realidad el odio hacia el judío no es nazi. El odio al judío proviene de la Edad Media. Los europeos tenían problemas con los judíos desde la Edad Media. Lo que hace Hitler es radicalizar un sentimiento ya existente en Europa. Relacionar a Hitler como el único responsable de las matanzas de los judíos está mal. Hitler es el responsable directo de la matanza de los judíos en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero créeme que los judíos han sufrido asesinatos masivos desde la Edad Media. Judíos encerrados en guetos, olvídate, desde los reinos medievales. Seguir muy lejos, aunque te parezca mentira, hasta antes de Hitler, Alemania había sido uno de los países que menos judíos había matado. Más judíos mató Polonia y Rusia. Hitler está llevando a la exageración, al extremo criminal, un sentimiento ya existente. Y la pregunta ahora cae por su peso. Profe, ¿por qué odiaban a los judíos? Porque los cristianos odiaban a los judíos. Ahí nace el odio judío, del cristianismo. ¿Entiendes? El cristianismo. El cristianismo es el que odia a los judíos. No te preocupes, Juan, acá estoy yo para quitarte esos rumores y explicarte bien. Porque si te das cuenta una cosa, chicos, según mi explicación que te acabo de dar, ¿quiénes serían los responsables de que Hitler llegue al poder? Por favor, escriba. ¿Quiénes serían los responsables de que Hitler llegue al poder? ¿Ah? Gracias, José, gracias Laisha, gracias Karen, gracias Teresita. ¿Ya? Listo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, escúcheme aquí, chicos. Si nos basamos en la explicación clásica, ¿ya? Exacto, Fresney. Ah, sí, gracias. Si nos basamos en la explicación clásica de que Hitler tenía traumas con los judíos y sus traumas, cuando llega al poder, comienza a matar a judíos. Según esa explicación, ¿quién tiene la culpa de la matanza de judíos? Únicamente. Según esa explicación donde Hitler tiene traumas y él es el que odia a los judíos.
Si te das cuenta, según esa explicación, solamente Hitler tiene la culpa. Y Hitler le lava el cerebro a los demás. Pero chicos, yo no te puedo, exacto, yo no te puedo hacer odiar algo que no odias. ¿Entiendes? Algo así, José, algo así. ¿Entiendes? Yo no le puedo decir un ejemplo a Teresita, Teresita, disculpa que te tome como ejemplo otra vez, ¿ya, Teresita? Yo no le puedo decir a Teresita, Teresita, no sé, pégale a tu flaco si es que estuvieras enamorado, Teresita. ¿Ya? Yo no le puedo decir, Teresita, pégale a tu enamorado. Por más que Teresita yo le caiga bien, por más que Teresita, pues no sé, un ejemplo, Teresita, tú me admires, si Teresita no tiene dentro de su formación levantarle la mano y mucho menos a su enamorado, Teresita, mira, profe, discúlpeme, pero o sea, me encanta su clase, me gusta su clase, todo chévere con usted, pero yo no voy a hacerlo. Sí, por nada lo voy a hacer. Pero Teresita, tú me admiras, tú no. Sí, profe, está bien, pero que no tiene una cosa nada que ver con la otra. Pero mira la diferencia. Teresita, imagínate que tienes enamorado. ¿Ya? Teresita? Ahora, imagínate que él ayer ha estado recibiendo mensajes de texto, pues, medio sospechosos. ¿Ya, Teresita? Y tú estás medio sospechosa, medio sospechosa, y dices, este no sé qué está haciendo, ¿por qué no? ¿Ya? Y yo te digo justo hoy día, Teresita, imagínate clase presencial. Teresita, métele golpe a tu enamorado. Teresita, tú se la tienes guardada, ¿no? Y te dice, ya, profe, le metes un lapo. Y tu flaco, ¡ay, qué pasó! El profe me dijo, pero en realidad no es que yo te cambié tu forma de pensar, Teresita. Yo te he dado una justificación para que lo hagas. Pero tú ya la tenías, se la tenías guardada, se la tenías guardada, ¿no? Así que mensajita a medianoche, ¿no? Ajá, no, ¡pah! Le metes el lapo. Es igual. Yo puedo ser Hitler y tener todos los traumas que quieras, ¿no? Me pegó un judío, me violó un judío, no sé lo que sea, pero por esos traumas yo no te voy a decir a ti, mata judíos, pues, a menos que sí exista. Ahora, ¿por qué los cristianos no querían a los judíos? Es una cuestión religiosa en realidad. En realidad los cristianos no aceptaban a los judíos porque los judíos no creen en Cristo. Entonces, como los judíos no creen en Cristo, no creían inicialmente en el cristianismo. Entonces, los cristianos, cuando se vuelven poderosos durante la época romana y de la Edad Media, los cristianos comienzan a perseguir a los judíos. En realidad, las primeras brujas eran judías, ¿entiendes? En realidad, los primeros en morir en la Santa Inquisición eran judíos. Lo que hace Hitler es llevar al extremo ese odio. Uno, dos, utilizar tecnología para matarlos, como los campos de concentración y las cámaras de gas. Tres, tenemos fotos y videos de ese genocidio, cosa que no tenemos en la Edad Media. Y cuatro, muchos de los historiadores, ¿ya? Le han culpado únicamente a los alemanes de la matanza de judíos y han exculpado a otros europeos en el pasado que también mataron judíos. Y ojo, no lo digo yo, ¿eh? El Papa Juan Pablo II pidió disculpas a los judíos por la matanza que los cristianos hicieron contra ellos. Exacto, Elisha. Hitler tenía formación cristiana. Y ahora tú me dirás, profesor, un ratito, yo soy cristiano también, cristiano católico, cristiano evangélico, y yo no odio a los judíos. Usted está equivocado ahí. Una pregunta, chicos, ¿cuántos de ustedes conocen más de 4 judíos? ¿Mm? Claro, en realidad acá en el Perú y en América entera no tenemos mucho. Ojo, no estoy diciendo que los judíos sean malos, ¿ah? Para nada, para nada, para nada. Pero en Europa hay el sentimiento porque ellos conviven con los judíos desde la edad antigua y tienen ese sentimiento de choque religioso. Acá en América no tenemos mucha presencia judía, América Latina. ¿Por qué? Porque los españoles, a través del virreinato,
cuando establecen el tribunal perdón, la Casa de Contrataciones de Sevilla, impiden que personas de otra religión que no sean católicas vengan a América. Por eso que no tenemos mucha presencia de otras religiones aquí, ¿ya? Pero el sentimiento opuesto al judío tiene una raíz cristiana, lo cual no quiere decir que el judío sea malo, sino que el judío, por su religión, no aceptaba al cristiano, pues. Y ahí chocan. Ahora sí, obviamente, pero eso era antes. Y el sentimiento quedó, ¿no? Y el sentimiento quedó hasta el siglo XX. Un sentimiento donde cogen a los judíos como chivo expiatorio, o sea, como culpables de todo. En la Edad Media era igual, ¿no? Que si hay mala cosecha, sí, debe ser por culpa del judío que hizo pacto con el diablo y a quemar al judío. Que si la judía tenía su ropa más blanca, no era porque sabía lavar más, sino porque ella tiene pacto con el diablo, maten a la judía por bruja, y mataban a la pobre judía. O sea, ya era el colmo ya. Y ese sentimiento que quedó en la Edad Media, que quedó en la parte de la edad moderna, se sigue manteniendo en la contemporánea. ¿Ya? Entonces, el sentimiento antisemita u odio al judío, ¿ya? Se ve magnificado y se ve perenizado en videos a través de la matanza nazi hacia los judíos, pero ojo, no es lo mismo. La diferencia entre el socialismo y el fascismo es que el socialismo quiere acabar con la propiedad privada y el fascismo no. El fascismo no. El socialismo habla de igualdad, el fascismo no. En realidad, Grover, el fascismo no solucionaba la crisis, el fascismo solamente impedía que el socialismo llegue al poder a través de la crisis. El fascismo te daba la tranquilidad al burgués de poder solucionar la crisis sin el apuro de que el socialismo llegara al poder. Eso era, ¿no? ¿Ves como acá en Latinoamérica que utilizan a los militares para poner orden? Igualito. Bueno, acá vamos con las características y por ir terminando. Partidos totalitarios. ¿Qué significa eso? Que eran partidos que tomaban el poder total, no aceptaban la existencia o la presencia de oposición, ¿ya? ¿Qué más? Culto al líder, te adoraban a Benito Mussolini y Adolfo Hitler, los adoraban, ¿ah? Los veneraban esos tipos, ¿ya? Gobierno de los mejores, pongo entre comillas mejores para que no lo tomes como de manera literal, sino para que lo veas pues como una ironía, ¿no? Ellos pensaban que eran mejores los de raza blanca y eran mejores los hombres. Ellos consideraban que el hombre era mejor que la mujer, más machista también en estos. Ultraderecha, ultraconservadores. Anticomunistas, obvio, ellos no aceptan el comunismo porque consideran que el comunismo busca la igualdad y ellos consideran pues que hay desigualdades entre los seres humanos. Antianarquistas porque no aceptaban el anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? Bueno, el anarquismo, a diferencia del socialismo, el anarquismo cree que el problema de la sociedad no está en la propiedad privada, sino está en el Estado. Por eso que los anarquistas quieren acabar con el Estado. Y chauvinista, ¿qué es el chauvinista? El nacionalista radical. El chauvinismo es eso, el nacionalista radical, el que considera que todo lo malo no es propio de tu país, sino es propio de extranjeros. En este caso, pues, de los migrantes y en el caso específico de los judíos, ¿no? Y lo vean así. Es el chauvinista. Ahí tienes el símbolo del fascismo, estas son las fases. Acá te la hacha. El líder Benito Mussolini, el cargo primer ministro, ¿no? El apodo el Duce. El rey Víctor Manuel III, él es el que nombra a Benito Mussolini primer ministro. El símbolo, las fases, ¿no? Las fases. Los seguidores, los camisas negras, que son los ex soldados de la Primera Guerra Mundial. Y su característica, corporativismo, es decir, darle ciertas mejoras económicas a los obreros para que estos obreros no se pasen al bando socialista. Ahí está Benito Mussolini. Él es el rey Víctor Manuel III. Estos son los camisas negras, ex soldados de la Primera Guerra Mundial. Desde niños se están formando para que ellos sean camisas negras. Ahí están los chiquitos, están en su examen. Ahí están que se copian, mira. Pobrecitos. O el chiquito que tienes ahí no sabe y dice, ¿qué tengo que hacer? Ahí está.
Mete la bala. El nazismo. ¿Ya? El nazismo, ese símbolo que tú ves ahí es un símbolo antiguo. Hitler no lo inventa, es un símbolo muy, muy antiguo. En realidad, Hitler lo toma del budismo. Es un símbolo ario antiguo, que significa esperanza. Imagínate, te lo tomó y lo desgració el pobre símbolo. La esvástica. ¿Mm? Hitler es canciller, el presidente Hindenburg lo nombra canciller, pero luego Hindenburg lo muere en el 34 y Hitler sigue con todo el poder. Los seguidores de la SA y la SA. ¿Qué es antisemitismo? Antisemitismo en contra de Sem, de los semitas. ¿Qué son los semitas? Los hebreos, los que crean la religión judía. Ahí está Hitler, ahí está Hindenburg. Esa es la SA. Ahí tienes a los camisas pardas o la SA y esa es la SS. Ahí lo tienes. Bueno, chicos, vamos con sus claves. Voy a sacar esto. Juan me pregunta, profe, el símbolo de los nazis veo que en todos lados voy de un lugar a otro. Ahí ha puesto ahí. Bueno, Laisha, la SA eran ex soldados de la Primera Guerra Mundial Alemana. Eran muy radicales. La SS se crea luego. El seguidor de Hitler, Himmler se llama el seguidor de Hitler, voy a ponerlo en el chat. Himmler crea la SS, ¿ya? Y él busca que la SS sean la raza la raza superior. Todo lo de la SS supuestamente van a pelear a favor de Hitler y son la raza superior. Es curioso cuando los seguidores de Hitler no parecerían raza superior. Himmler no participa en la Primera Guerra Mundial porque era todo cabezoncito, flaco y enfermizo, que ni siquiera como voluntario sirvió, ¿ya? En realidad, el símbolo nazi, ya como nazi, es un símbolo negativo, pero el símbolo como símbolo ario, símbolo budista, es positivo. ¿Ya? El budismo lo utiliza como sinónimo de esperanza. Solo que viene Hitler y lo ha modificado y en los últimos 70 años se le ve como algo malo, pero el budismo lo utiliza como un símbolo de esperanza, como algo bueno. Pero en el caso del budismo lo utilizan recto, o sea, derechito, no inclinado como Hitler. Pero de preferencia no se lo tatúen ni se lo pongan porque eso lo sabemos tú y yo, pero el resto de la sociedad no entiende que ese símbolo es muy antiguo y que Hitler lo malogró, ¿no? Y te van a ver mal por la calle, ¿no? Si es que alguien se coloca ese símbolo o alguien utiliza alguna prenda con ese símbolo, ¿no? Ese es el problema, ¿ya? Bueno, tus claves. Para que luego pasen a su práctica, ¿ya? Ahí está, la pregunta número uno que dice, Rey de Italia que nombró al primer ministro Mussolini, Víctor Manuel III. Esa es la clave. De la pregunta número dos, la República de Weimar se relaciona. A ver, la República de Weimar, jóvenes, es el nombre que recibe la forma de gobierno alemán luego de la Primera Guerra Mundial. La República de Weimar va de 1919 hasta 1934. Ahí se llama República de Weimar porque es en el lugar llamado Weimar donde se establece la Constitución. Esta república va a tener dos presidentes. El primer presidente se llama Ebert y el segundo presidente Hindenburg. Siendo el segundo presidente Hindenburg el hombre que nombra canciller a Adolfo Hitler. ¿Ya? Esa es la República de Weimar. Luego dice, el antisemitismo se relaciona al odio hacia el judío, ¿no? El odio que les tienen al judío, antisemitismo. El fascismo recibe el apoyo de la burguesía. El hecho que causó el fascismo, la Primera Guerra Mundial, la crisis que nos deja la Primera Guerra Mundial. Pregunta número 6. Cargo que tuvo Mussolini en Italia, primer ministro. Pregunta número 7. Ante el temor de una revolución de tipo, los fascistas fueron apoyados en llegar al poder. Ante el temor de una revolución de tipo bolchevique o socialista.
El chauvinismo se relaciona el chauvinismo se relaciona a el nacionalismo, pero el nacionalismo exagerado, ¿ya? Luego dice, 9, los partidarios, ¿ya? Los partidarios totalitarios los partidos, perdón, totalitarios y verticales que fueron promovidos por la burguesía en el periodo entre guerras se denominan fascismo. Principio del nazismo cuyo objetivo es la conquista de nuevos territorios para asegurar fuentes de materia prima y mercados. Ah, ese es el famoso Lebensraum o la teoría del espacio vital, el cual vamos a desarrollar mucho más extensamente en la siguiente clase que será sobre Segunda Guerra Mundial. Preguntas, dudas, por favor. ¿Alguna? A ver, dime. A ver, ¿por qué Italia y Alemania le temían tanto al socialismo? Porque en realidad, ¿por qué la burguesía italiana y alemana le teme? Porque el socialismo, recuerden, anula la propiedad privada, entonces los burgueses perderían sus bienes. Tal vez no hubiera generado el nazismo, pero de que Alemania iba a la Segunda Guerra Mundial, iba a la Segunda Guerra Mundial, eso sí ténganlo seguro, a la Segunda Guerra Mundial está cantada, era un hecho, la Segunda Guerra Mundial, ¿está bien? Así Hitler hubiera terminado pintando, bailando el agua de los cisnes, su mamá lo hubiera abortado, iba. Lo que pasa es que tú puedes ser nacionalista, Angie, pero si eres exagerada te dicen chauvinista. Una oleada de chauvinismo que tuvo el Perú fue cuando nosotros torpemente comenzamos a acusar a los venezolanos de todos los crímenes en el Perú, ¿no? O sea, olvídate, y robó venezolano, mató venezolano, descuartizó venezolano, como si en el Perú nunca antes hubiera habido robos, asesinatos y descuartizamientos. O sea, llegó un momento en el cual parecía de que solamente lo malo que pasaba en el Perú estaba relacionado con los venezolanos, ¿no? Como que la gente del Callao nunca hubiera hecho matanzas, nunca descuartiza a nadie, la gente del Callao no solamente, de cualquier parte de Lima nunca hubiera hecho eso, como si nunca hubieran aparecido gente enterrada en sus casas, ¿no? Sí, Fresley. Lo que pasa es que Hitler comienza a ver que la SA es muy radical y no le permite llegar a pactar y no lo está respetando. Entonces Hitler ordena a la SS que acabe con la SA. A eso se le llama la noche y los cuchillos largos, ¿no? Cuando la SS acaba con los máximos líderes de la SA por orden de Hitler. Así pasó. Por favor, ahora sí vean sus preguntas, ¿cómo se llama? Sus simulacro, por favor. Revísenlo. De nada, espero que hayan entendido la clase y les haya gustado, ¿no?
La causa económica del fascismo es la crisis que viven esos países. Listo, Lucas. Nos vemos, cuídate. Listo, Fresly. Chao, María. Listo. Catherine. Nos vemos, Marjorie. Cuídense bastante. Si en el comunismo se da la meritocracia, sí, claro. Está mal eso de pensar que yo porque soy agricultor debo ganar lo mismo, o que soy obrero debo ganar lo mismo que un médico. No, eso no lo propone Marx, para nada. Solo que la aplicación del socialismo ha sido pésima. Gracias, Ángel. En realidad uno lee a Marx y no dice que uno debe ganar lo mismo sin importar que tú tengas un estudio o tengas mejor trabajo o tengas mayor o te esfuerces más. No debes ganar lo mismo. Como digo, la aplicación ha sido pésima. Listo, Alpiero. Si alguno desea profundizar más, no, no hay problema, Juan. Tienes alguna pregunta. Si alguno desea profundizar más sobre esto, ¿ya? Los que entendieron, desean profundizar. Los que no han entendido muy bien, pueden preguntar, no hay problema. Pero si alguno desea profundizar más, yo les recomiendo que, bueno, libros, ¿no? Pero, profe, no tengo tiempo. Yo les recomiendo que busquen a este historiador en YouTube, ¿ya? Si es que deseas, obviamente, ¿no? Eh, es historiador. Él tiene conferencias vía, de nada, Angie, vía YouTube. Él es español, ¿ya? Y él ha trabajado bastante lo que es fascismo y lo que es revolución, guerra civil española. Y tiene una explicación de media hora muy interesante. ¿Saben? Entonces, si quieren ustedes profundizar un poquito más sobre el tema, porque tal vez les ha interesado o quieren aclarar algunas cosas más, ese historiador tiene, ahora por la pandemia, hizo conferencias online, ¿no? Y conferencias cortitas, media hora. Ponlo en YouTube, lo buscas y si te interesa, lo lees o lo escuchas. Y es muy bueno, ¿no? Muy bueno el tipo. Ahora, si quieres libros de él, él tiene un libro no sobre fascismo, sino sobre este periodo que se llama Europa contra Europa. Ese se llama el libro. ¿Ya? Europa contra Europa. Ese se llama el libro. No sé si estará en PDF, ¿ah? Ahí está. Ese es el título. De nada, Laisha. Cuídate. Ese es el título. Es un libro cortito, no es muy grande. Tiene, déjame ver, de información tiene 223 páginas, en realidad tiene 258, pero con la bibliografía, ¿ya?
Créeme que es muy interesante. Lo consulto yo cuando tengo que hacer estas clases. Listo, Antonella, cuídate. Gracias, José. Ángel, ya está puesta la teoría. Como yo les dije a ustedes, las teorías y las preguntas están puestas el día domingo. Yo ayer ya le he puesto. Ayer en la noche le he puesto. Así que denle una revisada y ahí la tiene, no hay ningún problema. ¿Ah? Listo, José, cuídate. Listo, Sashka.
Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense bastante, por favor. Hasta la próxima semana.